Gloria a Dios, hermano, les saludo en el nombre de Jesús. Bien, vamos a empezar esta enseñanza el día de hoy. Continuamos esta serie de enseñanzas. Vamos a comprimir dos temas en uno, gloria a Dios, y vamos a intentar hacerlo rápido, gloria al Señor, para que así nos quede solo un tema y así terminar esta serie de enseñanzas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar. Habíamos quedado con el tema de por qué viene la tribulación. Bien, la tribulación llega, gloria a Dios, por una causa y un motivo, una consecuencia. Y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bien, para ello vamos a tomar como base bíblica Efesios capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tengan, dicen: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, Mateo 25, versículos 1 y 5, dice lo siguiente, hablando acerca de la iglesia, en profecía a la iglesia del tiempo del fin. Si usted lee el capítulo 24, el Señor está mencionando las cosas que han de ser en los tiempos finales. Y cuando termina el 24, el 25 empieza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante. Note usted el lenguaje. Voy a comparar entonces el reino de los cielos y dice será, porque habla del tiempo del fin, por eso dice será semejante. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Recuerde que el versículo del principio decía, levántate, tú que duermes. Dice aquí el 25, que todas se quedaron dormidas. Gloria a Dios. Pero ¿cuál era la orden de parte de Cristo? ¿Cuál era el mandato de parte del Señor Jesús? Marcos capítulo 13. Y estos versículos al principio es para poner una base. Vuelvo y le digo, estoy comprimiendo dos enseñanzas. Voy rápido, directo. Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37, da la orden del Señor para su iglesia. Dice así, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Qué es lo que digo? Velad, no durmáis. Por tanto, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Hay que velar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es la orden. La orden de Cristo es, iglesia, velad. Ahora, Cristo hace una profecía de la iglesia del último tiempo. ¿Cómo es la iglesia del último tiempo? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tardando el esposo se quedaron dormidas. Una iglesia que completamente está en contra o contradice el mandamiento. Orad, velad, iglesia dormida. Gloria a Dios. Bien, para ello vamos a entender qué es una iglesia despierta y qué es una iglesia dormida. Esta es la primera enseñanza, ¿de acuerdo? Vamos a ir rápido, para tener conceptos bíblicos reales. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos enseña que es una iglesia despierta, una iglesia que vela.
Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. Bien, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Una persona que está en el Espíritu es de Dios. Una persona que tiene adentro el Espíritu es de Dios. Una persona que tiene al Espíritu con él es un hijo de Dios. Vosotros que estáis en el Espíritu, dice Pablo, en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Permaneced en mí y yo en vosotros. Gloria a Dios. Tener comunión con Cristo es estar en el Espíritu. Una vida activa en el Espíritu es tener relación con Cristo. Gloria a Dios. El Señor dice, aleluya, que Él busca adoradores en espíritu. En espíritu. Es imprescindible. Dios busca gente en el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Si el creyente no está en el Espíritu, eso quiere decir que el Espíritu no está en él. Eso quiere decir que si vosotros no permanecéis en mí, lo suyo sería entonces, Dios diría, entonces yo no permanezco en ellos. El Espíritu no está en él. ¿Eso qué sería entonces bíblicamente hablando? Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, nótese que este versículo está dirigido a la iglesia en Roma. Todos eran creyentes, todos iban a la iglesia, todos estaban congregados, pero Pablo habla claro y dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios, no es de él. Gloria a Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿qué es entonces? Bien, la respuesta se llama religioso. Es un religioso. ¿Qué es un religioso? Gloria a Dios. ¿Qué es la religión? Según el diccionario, son normas, comportamientos, ceremonias que el hombre tiene para tener un acercamiento a la divinidad. Nótese, normas, creencias, comportamientos, ceremonias. Religión es todo lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Eso es un religioso, lo que el hombre está haciendo. Y un hombre que está allí en la iglesia, recibiendo la carta de Pablo, en la reunión con los demás hermanos, que va allí a las reuniones, que está en los programas, etcétera, 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 pero que no tiene el Espíritu, no es de él, sino un religioso. Apúntese esto, hermano, porque es muy importante en el devenir de la enseñanza. Gloria a Dios. Eso es un religioso. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque cuando tú no estás en el Espíritu, vuelvo y le digo, esta carta es dirigida a creyentes, a gente que iba a una iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 6, que Pablo mismo en el contexto le explique qué es lo que pasa con aquellos creyentes que sí creen en Cristo, que sí que van a la iglesia, pero que no están en el Espíritu. Él responde y dice, Romanos 8, del 6 en adelante, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ni se sujeta ni pueden, porque están en la carne. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, voy a terminar esta primera enseñanza. Esta es la primera enseñanza, pero quiero que usted tenga esta secuencia. La iglesia se queda dormida. ¿Por qué? Bien, porque la iglesia empieza en el Espíritu. Y mientras que está en el Espíritu, mientras que está en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en ella, todo va bien. Pero de repente la iglesia deja de estar en el Espíritu y empieza a estar en la carne. Esto la convierte en una iglesia religiosa, una iglesia que sigue yendo a los lugares de culto, una iglesia que se sigue reuniendo, una iglesia que sigue oyendo enseñanza, una iglesia que sigue hablando con una Biblia en la mano, pero que no tiene comunión con el Espíritu. Es más se convierte en un religioso más. Este religioso más que está en la carne no puede agradar a Dios, porque no se puede sujetar, porque las obras de la carne, aleluya, aleluya. Acompáñeme, venga conmigo y veamos la segunda parte de la enseñanza o la otra enseñanza, para que entendamos el contexto histórico en la escenificación de unos hombres que nos van a mostrar por qué Dios permite que venga la tribulación. Y al final vamos a unir las dos cosas y vamos a entender qué es lo que Dios ha venido hoy a decirnos a nosotros. Porque venimos con una serie de enseñanzas. Cuando empezamos allá hablando con Abraham, cuando le decía vete de tu tierra y tu parentela, hasta la enseñanza del fin que viene, gloria a Dios, cuando el creyente tenga que llegar a la estatura de Cristo, porque llegaremos ahí, pero venimos pasando por una serie de cosas, porque Dios quiere que los creyentes lleguemos a ese lugar para poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Para ello vamos a escenificarlo con la vida de los apóstoles, mayormente con la de Pedro. Yo le voy a decir una cosa, iglesia. Hay dos Pedros. En realidad es uno, pero tiene dos nombres. Uno es Simón y el otro es Pedro. Simón era un religioso. Simón era un tipo que vivía en la carne. Pedro era el varón de Dios. Simón era el nombre de pila. Pedro fue como Cristo le llamó. Simón, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Simón le dijo, tú eres el Cristo, a lo que Cristo le contesta, y yo digo que tú eres Pedro.
Habían dos Pedros, o mejor dicho, había un solo hombre, pero uno era Simón y el otro era Pedro. El uno era religioso, el otro era el varón de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este día. Acompáñeme rápidamente por esta enseñanza, para darle un carácter global y que entendamos lo que Cristo tiene para nosotros y por qué es que la tribulación va a venir al mundo. Déjeme decirle que Pedro y los apóstoles, como manera global, ellos estaban en todas las reuniones que Cristo hacía. Ellos estaban en todas las resurrecciones que Cristo llevaba a cabo. Ellos estaban en el momento en el que Jesús se transfiguró. Ellos estaban en los milagros de Jesús. Ellos estaban en las predicaciones de Jesús. Como Simón, como Juan y como todos los apóstoles, no habían otros. Para que me entiendan un lenguaje del siglo XXI, estos tipos no fallaban un culto. Ellos estaban en todas. Ellos no fallaban. Pero yo le voy a demostrar que estos hombres no eran más que unos religiosos, los cuales no estaban en el espíritu, sino en la carne. Pero es que el que está en la carne no agrada a Dios. A mí me dice la Escritura que sus apóstoles, gloria a Dios, y vamos a entender esto desde el principio, porque era que Pedro o Simón y los discípulos seguían a Jesús. Rápidamente, la Biblia dice que entonces Jesús le dijo a Simón y a los otros: sigan. Y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Ahora yo quiero que usted y yo pensemos un momento cómo es la situación esta de que un hombre que no sabemos quién es viene y me dice a mí: sígueme, y al instante ellos dejan sus redes, dejan sus barcas, dejan, para que me entienda, su trabajo tirado para seguirle a él. Lo que pasa es que Israel era una teocracia. Y para que usted me entienda, los religiosos de aquel momento eran la oligarquía del país. El lugar más alto de la nación era ser sumo sacerdote. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos eran toda la realeza de Israel. Y cuando un líder, cuando un rabino, cuando un maestro llamaba, cuando un maestro llamaba a dos personas, a tres o a cuatro, a una persona, para decirle: ven y sé mi discípulo, eso era un motivo de orgullo, porque probablemente el tal terminaría siendo parte de la oligarquía. Cuando usted lo ve desde este prisma, entonces usted ya entiende por qué estos señores dejaron sus redes al instante. Era algo más o menos como decirle el uno al otro: oye, vamos a dejar esto de la pesca, porque está bien pescar, pero ¿y si terminamos siendo los que gobiernan en el país? Eso a mí me demuestra que los tipos que estaban allí eran gente orgullosa, gente que anhelaba un puesto, gente que quería. Eso eran Simón, Juan y sus compañeros. Vamos a dejarlo y vamos a seguir a Cristo. Bueno, no le llamarían Cristo, le llamarían Jesús, porque no sabrían que él era el Cristo. Vamos a seguir a este hombre Jesús porque él nos va a hacer lo que nosotros queremos ser. Gloria a Dios. Usted dirá: hermano, eso es una interpretación. Ellos no querían poder, no querían poder. Lea conmigo.
Gloria a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Y después, el 41. Escucha. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Escuche bien. ¿Qué es lo que tenemos que meter esta conversación en el contexto? Jesús está predicando el reino de Dios. Israel es una nación que se cree por encima de las demás naciones, una nación privilegiada, así lo dice la ley de Moisés. Ustedes son una nación singular sobre la tierra. Ahora el rey viene, el rey llega, y este rey está predicando que el reino de los cielos se está manifestando. Ellos están esperando un rey que viene a echar al imperio romano que está ahí metido y que se va a sentar en el trono de David como rey y va a gobernar y va a poner a Israel por sobre todas las naciones. Ese era el plan que ellos tenían. De hecho, es el plan que siguen esperando. Todos los judíos que no han recibido a Jesús como el Mesías siguen esperando gobernar. Por eso están con un programa de un milenio, porque ellos siguen queriendo gobernar en el mundo. Ellos querían gobernar. Entonces ellos le dicen: tenemos una petición. ¿Quiénes? Jacob y Juan, los apóstoles. 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se lo voy a decir de otra manera para que me entiendan. Jesús, cuando tú instaures el reino aquí en la tierra, cuando tú pongas tu trono, que mi hermano se siente a la izquierda y que yo me siente a la derecha, que cuando el séquito toque la trompeta, él y yo estemos sentados en el poder. ¿Qué era lo que querían ellos? Poder, fama, reconocimiento. Ay, hermano, pero eso era solo Jacob y Juan, porque si es verdad que eran un poquito ambiciosos. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Cuando los 10 escucharon, dijeron: oigan a estos, se nos adelantaron y nos quieren quitar el puesto que es para nosotros. Nosotros somos los que queremos gobernar. Nosotros somos los que queremos ser reyes. ¿Estaba hablando de eso o no estaba hablando de eso? Gloria a Dios. Versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo: sabed que los que son tenidos por gobernantes en las naciones. Esto es lo que ellos querían, gobernar las naciones. Pero ellos escuchaban a Jesús. Pero ellos iban a la iglesia. Ellos tenían sed de poder. La misma sed de poder que les hace dejar las redes son las que mantienen mucho tiempo después de estar escuchando a Jesús sus hermanos. Cuando ellos ven que Jesús tiene milagro y tiene poder, ellos dicen: como que este va a ser. Y cuando ya le ven que como que oposita para ser el Mesías, le dicen: ¿será que cuando tú reines yo reino contigo? Yo quiero reinar contigo. Ponme a mí ahí como... ¿Qué tal, Jesús, si tú me das el ministerio de Hacienda y a mi hermano le hace el ministerio de Sanidad? Si nos metes ahí en la gobernanza tuya. Eso era Jacob y Juan. Y eso eran los demás apóstoles que se indignaron cuando se dieron cuenta que el que se iba a quedar con el ministerio de Hacienda iba a ser Juan y no iba a ser Pedro. Eso es lo que querían ellos. Y Jesús les dice: los gobernantes de esta tierra
En este mundo funcionan que ellos se ponen arriba para gobernar y dejar el pueblo abajo. Pero en mi reino eso no funciona así. En mi reino el que quiere estar arriba se tiene que humillar, porque en mi reino el que se exalta es humillado, pero el que se humilla es exaltado. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Mi reino es diferente, muchachos. Pero ellos tenían su ansia de poder. Gloria a Dios. Ellos querían poder. Ellos querían la gloria del templo y de la vista. Marcos 13:1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y mira qué edificio. Dice que cuando salieron del templo, el apóstol llamó y le dijo: Jesús, ven, tú has visto qué pedazo de edificio tenemos. Que nosotros los judíos sí somos, no hay otro como ese. Mira, hermoso. Tú no has visto, Jesús, las maravillas de construcciones que hacemos aquí en Jerusalén. ¿Se ha visto usted estos líderes en el siglo XXI buscando poder, queriendo construir mega templos y mega locales y mega iglesias, como si la gloria de Dios reposara entre las piedras? Jesús le dice: mi hijito, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Por cierto, mi hijo, que no se le olvide que Dios no habitará más en obra hecha por mano de hombres, sino que habitará en el corazón de aquel que es humillado y lo busca de todo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ellos iban más por lo exterior, por lo físico. Vuelvo y le digo, eran religiosos. A ellos les preocupaba más el lugar que lo que eran ellos. No solo querían poder político, no solo querían ser la casta de Israel, no solo querían que Jesús gobernara el mundo y ellos sentarse a la derecha y a la izquierda, ser los que manejaban y se partían el pastel del mundo, sino que además también querían poder religioso. Eso eran sus apóstoles. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 38. Gloria a Dios. Poder religioso. Póngale cuidado. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. El tipo tenía unción, tenía fe. El tipo oraba y los demonios corrían. El tipo estaba enfocado. Continúo. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Mira lo que dice este hombre. El apóstol Juan: Maestro, vimos un hombre con una unción poderosa. Y cuando lo vimos yo le dije: mira, mijito, usted puede reprender demonios en el nombre de Jesús. Usted puede, hacer los milagros que usted quiera. Usted puede obrar con poder. Pero, yo soy Juan. Yo soy el apóstol Juan, mi hijo. Y si usted quiere funcionar, usted funciona por debajo de mí. Porque si no, nada hay.
Y se ve que el muchacho como que no le gustó el asunto y entonces dice que Juan se lo prohibió. Entonces le queda prohibido que usted siga hablando porque usted no está, y eso me suena. Es que usted no viene a mi iglesia, es que usted no es de mi grupo, es que usted no es de los míos, por lo cual usted cállese porque aquí yo soy el apóstol, aquí yo soy el pastor, aquí yo soy la autoridad, aquí yo soy religiosos hablando. Religiosos. Es que yo sí. Yo recuerdo que un día un hombre de una iglesia le andaba diciendo a la gente, a otras personas, que porque venían aquí a esta iglesia, esas personas estaban en la mentira, porque él era la verdad. Él tenía la verdad de la iglesia. Religiosos hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Poder político, poder religioso. No solo eso, los tipos pensaban que sabían más que Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Dice que Jesús empezó a hablar acerca de que él tenía que morir. Gloria a Dios. Y en el versículo 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontece. Jesús empezó a explicarle a sus discípulos que era necesario, que él tenía que morir porque se tienen que cumplir las escrituras. Y Pedro le dice, pero Señor, compadécete de ti mismo. Soluciónelo de otra manera. ¿Sabe Pedro qué era lo que no quería? Tener un líder muerto. Tener un líder colgado en un madero. Porque cuando Pedro dejó las redes para gobernar el mundo, que era el programa que ellos tenían montados en su cabeza no cabía que su líder estuviera colgado en un madero. Y él empieza a decir, deja eso, Jesús. Compadécete de ti mismo. Cambia el programa. A lo que Jesús contesta, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Bien, estos hombres, Pedro, Juan, Jacob y compañía, eran gente sin misericordia. Los tipos llevaban 3 años y medio con Jesús escuchando sermones como ama al prójimo, ama a tu enemigo, ama a la gente, el amor lo cubre todo, el amor es lo más importante. El Señor les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y mire la joya que sueltan estos dos. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9, versículo 53. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice que Jesús iba con sus discípulos a Jerusalén. Y note que cuando Jesús llegó, los hombres que estaban allí, dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Sí? Cuando Jesús va a un lugar con sus discípulos, los que están allí, por el aspecto que tenía, le dicen, no,
aquí no. Y no le recibieron. Eso fue todo. No, aquí no. ¿Cómo es su nombre, Jesús? No, Señor Jesús, no, aquí no. Lo siento, pero aquí no se puede quedar. Versículo 54. Escuche lo que sus discípulos hacen porque les prohibieron la entrada. Claro, el tipo ya pensaba gobernar el mundo. Ante la respuesta de un no, mire lo que se le ocurre. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, eso sí, vamos a ser bien espirituales para decir lo que vamos a decir. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se lo voy a decir de otra manera. ¿Quiere que les prendamos a bala a todos estos y los desaparezcamos? ¿Cómo es que no nos van a dejar pasar? ¿Cómo se le ocurre decirle que no? Ojalá se mueran todos. ¿Quiere que? Pero queda feo decir que les demos bala. Vamos a ser más espirituales. ¿Quiere que yo ore para que el fuego los consuma? Jesús le contesta: entonces viéndolos él, así dice la escritura, entonces versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿qué? ¿De qué espíritu sois? ¿Qué espíritu es el que mora en ustedes? No me entienden lo que les digo. Llevo 3 años andando con ustedes y no entienden lo que sale por mi boca. Versículo 56. El Hijo del Hombre no ha venido a perder almas, sino a ganarlas. Que si los matamos, ¿cómo le ocurren a estos decir semejante cosa? Ellos querían matarlos. Usted dirá: hermano, lo del fuego es espiritual, eso de sacar bala y se pasó. Me pasé. Usted no conocía el programa este. Mire, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que cuando llegaron a prender a Jesús, Pedro sacó de la vaina una espada y le cortó la oreja a Malco. Tres años y medio caminando con Jesús, escuchando historias en parábolas, directo, en verso, en prosa, cantado, hablado, de todas las formas. Quiero paz, quiero amor, quiero misericordia. Prefiero que nosotros perdamos y que ganen ellos, le decía a sus apóstoles. Si nos tienen que coger, que nos cojan. Pero yo vine a servir, no a ser servido. Lo escucharon por la activa y por la pasiva. Amen a sus enemigos. Y Pedro, cuando vio esa situación, sacó la espada de la vaina y volvió y cortó la oreja. Ahora, ¿por qué Pedro corta la oreja? El versículo nos dice que entonces Pedro empezó a maldecirlo y a decir: es que si tengo una espada te la entierro. No. Dice: Pedro sacó la espada de la vaina. Pedro andaba armado. Los apóstoles andaban armados.
eran tipos violentos, querían poder, peleaban entre ellos, se discutían, andaban, pero escuchaban la Biblia todo el día, escuchaban a Jesús todo el día, caminaban, iban a todas las reuniones. ¿Sabe qué eran ellos? Religiosos. Religiosos. En la carne, no en el espíritu. Llegado ese momento, visto que 3 años y medio no fueron suficientes para que sus apóstoles entendieran el mensaje principal, toca acudir al plan B. Cuando el plan A no da el fruto, hay que acudir al plan B. Entonces va a entrar en escena el siervo del Señor, que no es otro más que el diablo. El diablo solo está cumpliendo una función, porque todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo permite. Lucas capítulo 22, versículo 31. Una vez ha pasado todo el tiempo y los apóstoles están allí, cortando orejas, repartiéndose el reino, viendo quién es el más bonito de todos. Y no han entendido nada de lo que Jesús hablaba, porque el religioso no puede entender. Por eso ahora vamos a entender, por ahí tantas iglesias que no entienden nada. Entonces, como no entienden, empiezan a hacer números y a buscar y a dar fórmulas, dogmas, ceremonias. No entienden nada. Entonces entra en escena este paciente llamado el diablo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Nótese cómo Jesús le llamaba a Simón, porque Simón era el religioso. Y Jesús quería convertir a Simón en un Pedro, en el varón de Dios. Aleluya. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No a ti, Simón, a todos. A todos me los ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quiere que te diga una cosa, Simón. Yo le dije que sí. Yo le dije que me parecía bien, que estaba de acuerdo. De hecho, en la Biblia hay 2 que zarandean. El diablo, lo acabamos de leer, y al otro que le gusta el zarandeo es a Jesús. No predicaba Juan diciendo: el que viene tras de mí es mayor que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el aventador está en su mano, él limpiará su era. A Jesús le gusta zarandear, porque el zarandeo limpia el trigo. ¿Qué es zarandear? Zarandear es meter la zaranda y empezar a moverla para que todo el mugre caiga, todo lo que sobra caiga y quede el grano limpio, para quitar lo que no sirve. Y Satanás le dice: quiero zarandearlo. Y Dios dice: de acuerdo. De acuerdo, porque 3 años y medio conmigo y sigue cortando orejas. Estoy de acuerdo. Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, versículo 32, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. El tipo era cabeza dura.
Seguía sin creer con quién estaba hablando. Ya le había dicho una vez, no vayas a morir, Jesús. Y Jesús le dice, eso no se dice. Y aquí vuelve y le suelta la siguiente. Después de que el Señor le dice que Satanás lo va a zarandear, Pedro, ¿sabe qué le contesta? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo te voy a decir una cosa, Jesús. Tú me estás diciendo de que Satanás me quiere saber, pero escúchame bien, Jesús. Yo contigo a la muerte si hace falta. Yo estoy dispuesto a entregarme hasta el final. Eso lo dice un religioso. Usted quiere ver donde hay un religioso, donde hay alguien sacándose brillo a sí mismo. Es que yo sí oro, es que yo sí hago, es que yo sí leo, es que yo sí hago. Y un hombre de Dios dice, el que crea está firme, mire que no caiga. Cuídese, cuídate. ¿Verdad? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro entra en la zaranda. Y de repente Pedro, que había oído, que había conocido, está en la zaranda del enemigo. Y de repente ve que Jesús es detenido, de que Jesús, para que se cumplan las escrituras, heriré al pastor y las ovejas estarán ahí. Y Pedro empieza a seguir a Jesús de lejos. Y Pedro empieza a entrar en la zaranda del enemigo. Y como todos querían acabar con Jesús y con la secta del camino, ellos eran objetivo principal del Estado. De repente empiezan los hombres a decirle a Pedro, hombre, que tú andabas con Cristo, que tú andabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Y entonces dice Pedro, no, yo no sé quién es ese hombre. Por allá más adelante otro le dice, hombre, que sí, que te hemos visto, tú caminas, tú te vistes como ellos. Hombre, que yo no soy de ellos. Y de repente llega una mujer y le dice, hombre, que te conozco, que eres muy parecido a ellos. Y dice Pedro, maldita sea, que no sé quién es ese hombre. Renegando estaba Pedro. El apóstol Pedro. En el momento del zarandeo, Pedro salió. Pedro cortó orejas. El producto del zarandeo, de la vaina que estaba y de la espada que Pedro cargaba 3 años y medio mientras caminaba con Cristo, pero que nunca usó. En el momento que el enemigo lo apretó, la sacó y cortó y maldijo y dijo, yo no conozco. El verdadero Pedro salió. La verdadera historia de Pedro salió a flote. Los apóstoles estaban saliendo a la luz, lo que había dentro en sus corazones, y que ellos no transmitían porque el enemigo no los apretaba, pero en cuanto los apretó, todo eso salió, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba saliendo el verdadero Pedro, estaba saliendo el verdadero Juan, estaba saliendo el verdadero Jacob. Aleluya. Pedro lloró amargamente porque le dolió en el alma negar al maestro. Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús ya había resucitado. Junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro
Tomás, el cual es Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos, o sea, Juan y Jacob. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesús ha resucitado? Pescando. Volvieron al principio. Los hombres que salieron de aquella barca en aquel día, cuando el maestro les dijo: seguidme, y le siguieron. Cuando Jesús ya no estaba, cuando Jesús había muerto, volvieron al oficio anterior. Porque en la carne no solo no lo hace, dice Pablo, sino que tampoco puede. No solo estaban pescando, cuando ellos se dan cuenta que es Jesús el que está hablando, mire lo que pasa, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor, Simón! Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Allá estaba Pedro en su pantalonetita, en su pantaloncito corto y con todo el cuerpo al aire libre. Y cuando vio a Jesús le dio vergüenza. Allá estaba en calzoncillos el hermano Pedro, pescando. Y se sintió mal y se tiró al agua para que no le viera. Ellos habían vuelto atrás. Pero ¿sabe por qué? Ellos no se apartaron porque la fe seguía activa. Voy a terminar, iglesia. Usted se preguntará: ellos por qué eran así, por qué esos tipos eran así. Y vamos a darle fin a eso leyendo Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Dice: y saliendo, esto es la oración de Jesús, previamente a su detención, cuando Jesús le dice a los apóstoles: Satanás me ha pedido para zarandearos, viene esta conversación con ellos, y nótese lo que va a pasar. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Solucionado. Satanás quiere venir a tentarlos, pero señores, oren y no van a ser tentados. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando usted lee el capítulo en Mateo, dice que él hizo eso varias veces y que ellos no pudieron orar ni siquiera una hora. Y la última vez que Jesús llega donde ellos, les dice: va, déjenlo ya, duerman, pues el tentador ha llegado. La diferencia
entre la iglesia que está despierta y la iglesia dormida es una iglesia que está en oración. Una iglesia que ora, entra en comunión con Dios. Y si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. Cuando usted y yo entramos en la oración, el Espíritu de Dios empieza a entrar en nuestras vidas. Su presencia empieza a llenarnos. Por eso dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando usted entra en la oración y en la comunión, Dios empieza a llenar nuestras vidas y a meterse en medio de nosotros. Y la iglesia empieza a estar despierta. Pero parece que la iglesia se está quedando dormida. Gloria a Dios, gloria, bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 31, gloria a Dios. Y usted aquí va a entender un montón de cosas. Con Jeremías capítulo 31, versículo 33. Aleluya, gloria a Dios. Mire, aleluya. Mire cómo lo dice Jeremías, gloria al Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Voy a hacer un nuevo pacto con Israel, con mi pueblo, con mi iglesia. ¿Sabe cuál va a ser ese pacto? Yo voy a escribir mi ley en su corazón y voy a poner mis mandamientos dentro de él para que él ande en mis estatutos, y yo no me acordaré más de sus pecados. Yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. No hará falta de que nadie les enseñe, porque yo mismo me comunicaré con ellos. ¿Sabe con quién se comunicará? Con aquellos que entran en el Espíritu. Y los que están en el Espíritu oyen la voz de su Señor y Dios le muestra. Por eso hay tanto religioso. Porque no hagamos las cosas así, hagamos las cosas así, hagamos esto así. ¿Y usted qué piensa? ¿Y qué dice el apóstol? ¿Y qué dice el pastor? ¿Y qué dice el profeta? ¿Y qué dice? El Señor dice, yo no necesito intermediario. Yo necesito una iglesia que me busque en espíritu, porque yo mismo le voy a enseñar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Dios quiere enseñarle a su iglesia, pero necesita que su iglesia entre en espíritu. Por eso empezamos diciendo, oh, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, despiértate, porque en el despertar, aleluya, la iglesia puede ver la gloria del Señor. Pero tardando el esposo, se quedó dormida. Y como se quedó dormida, se volvió en religiosa. No es más que un grupo de personas que se reúnen en locales queriendo buscar a Dios, pero no saben que Dios no está detrás de los dogmas y de los programas, sino que Dios viene buscando una relación. Y este es un llamado de Dios diciéndole a la iglesia, iglesia mía, quiero comunión. Porque como tú no tengas comunión conmigo, va a venir el de la zaranda. Va a venir la tribulación. Y va a empezar a mover para que la escoria salga y quede el trigo puro. Y quede lo verdadero y quede lo limpio. Déjeme decirle una cosa. El Pedro previo a esa zarandeada era un Pedro que no podía orar. El Pedro posterior, o sea, el Simón no oraba.
Simón, Simón, te van a zarandear, porque es que usted no puede orar, porque es que usted no tiene tiempo, porque es que usted no es capaz, porque usted es capaz de trasnochar para trabajar, trasnochar para jugar, trasnochar para salir, pero usted no tiene capacidad para entrar en mi presencia, Pedro. Y entonces, Simón, voy a permitir a ver si la zaranda es capaz de llevarte al nivel. Y dice la Escritura, gloria a Dios, que el Pedro posterior, porque Jesús amaba a Pedro, por eso el Señor dijo: yo necesito esto en tu vida, Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no se apague, que tú sigas creyendo, que cuando tú estés soportando el peso, tú sigas diciendo: pero yo sigo creyendo en mi Cristo. Y eso es lo que Dios le va a permitir a la iglesia, una tribulación, para que la iglesia entienda que necesita no ser religioso. La religión daña a la humanidad, pero una comunión con el Eterno, entre el Creador y su criatura. Dios vino a restablecer lo que se había dañado. ¿Qué fue lo que se dañó? Cuando Adán pecó, se escondió y no le prestó atención a la voz de Dios que le llamaba. Y Dios quiere reconectar, restablecer esa comunión. Pedro ponía, aleluya, las manos en los enfermos y se sanaban. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era el Pedro duditativo de antes. No era el Pedro que oraba por los enfermos y no se sanaban. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, pero si tú andabas con Cristo antes. Oh sí, Pedro iba a los cultos. Oh sí, Pedro estaba en las reuniones. Oh sí, Pedro leía la Biblia. Oh sí, pero Pedro no oraba, no tenía comunión. Pero el Pedro después de la zaranda, ¿quieres? Te lo presento y terminamos, iglesia. Hechos capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 1 en adelante. Dice que Pedro y Juan van a orar por un enfermo, aleluya, y le van a decir a un hombre que está pidiendo limosna y dice: dame algo. Y ellos le van a decir: no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se levantó. Pero escuche, Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Escucha cómo empieza diciendo: Pedro y Juan no iban a buscar a un enfermo. Estas señales seguirán. Pedro y Juan iban a la oración, a la hora de la oración. Ellos, el escritor de Hechos pudo directamente decir: Pedro y Juan oraron y se sanó, pero él quiere recalcar una historia. Era la hora de la oración y Pedro y Juan estaban allí. Más adelante, en el capítulo siguiente, dice que Pedro recibió y Juan una llamada, porque había un problema en la iglesia. Está la elección de los diáconos. Y ¿sabe Pedro y Juan qué contestan? Nosotros no vamos a dejar lo que hacemos por ponernos a hacer eso. O sea, que ellos tomaban decisiones de hacer o no hacer, pero había algo que no estaba en juego. La hora de la oración se respeta. Mi comunión con Dios no me la rompe nadie. No cambio mi programa de oración, porque una iglesia que ora, lo que a vosotros digo, a todos los digo: orad, velad, estad en mi presencia, porque si permanecéis en mí, todo lo podéis hacer. Separados de mí, nada se puede hacer. Vamos a orar, iglesia. Religioso o varón de Dios, espero que salgamos con una decisión en esta noche, esta mañana, perdón, con una decisión, aleluya, aleluya, de tener comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Yo te presento una iglesia hermosa, aleluya. Señor, no queremos ir a la zaranda,
¿Cuántas veces Pedro escuchó, ama a tu prójimo? Y él seguía con su espada en el bolsillo. Ame, y él se seguía armando hasta que un día sacó lo que había y usó su arma. Pero es que las obras de la carne no se pueden sujetar. A Pedro le faltaba oración, a Pedro le faltaba comunión con Dios, a Pedro le faltaba vivir en el Espíritu. Señor, y la iglesia se está quedando dormida, pero despiértanos en esta noche. Despiértanos en esta mañana y llénanos con tu Espíritu. Bendice a la iglesia, Señor, bendice al oyente de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.